Juguete preferido de pequeño. Uno de los juguetes infantiles que más me gustaron fue Pan. Era un osito de peluche. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. Cuando se es hijo de un artista muy famoso, a algunos les va muy bien, otros regular y otros muy mal. ¿Cuál es el caso de nuestros queridos amigos Juan y Laura Sáizar? Bienvenidos. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues como hija de Juan Sáizar y también parte de David Sáizar, porque siempre consideramos a mi tío David como un segundo padre, un privilegio haber nacido en la cuna donde yo nací y yo pienso que mi hermano también lo diría. Es un privilegio, es un gran orgullo, es una responsabilidad muy grande, pero en verdad, más que nada, pues llevar con dignidad lo que tanto nos dio mi padre, lo que tanto nos dieron, y es en verdad, pues es algo que se siente maravilloso. Maravilloso, orgullosísima. En tu caso, ya no es solamente ser hijo, es ser Juan Sáizar. ¿Ahí qué sucede? Pues mira, llevo el mismo nombre de mi papá y ¿sí? Es una gran responsabilidad. Cuando mi hermana y yo nos dedicamos a esta carrera, mi papá fue muy tajante con Laura y conmigo. ¿Quieren esta carrera? Prepárense. Improvisados, así como la pantalla, no los quiero de verdes. Entonces, siempre lo hemos dicho mi hermana y yo, donde el público puso a los hermanos Sáizar, Juan y David en un pedestal, donde los haya puesto, lo que mi hermana y yo hagamos, si no tenemos nada que aportar al público, así seamos los hijos de los mayores artistas o lo que tú quieras. Si no hay nada que podamos aportar al público, mejor, o sea, mi papá, dedíquense a otra cosa. Dense un tiempo. Si del escenario para allá no pasan, vámonos. Ahora, ¿no les es posible que alguien diga, ay, no, estos no son los Sáizar, no tenían mujer, no cantan como los Sáizar? ¿Eso está a favor, en contra? ¿Qué es el ser hermano Sáizar, no hermano Sáizar Jr.? Fíjate que eso lo vimos muchas veces, mi hermana y yo, cuando estábamos con mi papá. Yo salía, me tocaba la prueba de fuego en los palenques porque decían, a ver si canta como el papá. Claro. Entonces, pues el micrófono como maraca, en fin. Entonces, aquí lo importante es que el dueto de los hermanos Sáizar fueron dos varones, mi papá y mi tío David. Y la segunda generación, que somos Laura y un servidor, somos mujer y hombre. Entonces, tenemos un estilo diferente, creemos que aportamos, el 6 de septiembre cumplimos 40 años de carrera artística, mi hermana y yo. Entonces, creemos que al público le agrada el dueto de los hermanos Sáizar, la segunda generación. Pero a ver, por ejemplo, van a cantar Cielo Rojo, uno de los grandes éxitos que son inmortales. Si empieza en sol menor, pero lo vas a cantar tú, lo vas a empezar en do menor, eso ya cambió el tono. ¿Qué dice la gente? Esa es... No está acostumbrado a escucharla así. Más bien ni cuenta se fija. Bueno, ¿en serio? Bueno, efectivamente, tú lo has dicho, mi papá y mi tío David lo cantaban en sol, porque era en sol menor, porque era un tono que a ellos les correspondía, quedaba. Aquí, la versión hermanos Sáizar, Laura y Juan, es do menor. ¿Por qué? Porque yo llevo la primera voz, entonces predomina, no que predomine, pero la voz cantante o la voz, digamos, primera, que es la que lleva la melodía, es voz de mujer. Ahora, si fueran a cambiarlo o alguna vez llegaron a cantarla, en donde él lleve la primera voz y tú la segunda. Sí, claro. ¿Y cómo se oye ahí? Sí, mira, hay algunas canciones que se escuchan mejor yo llevando la segunda voz y Juan la primera. Y viceversa, por ejemplo. Y viceversa. Cruz de Olvido, mi hermano lleva la primera y yo la segunda arriba, porque puede ser una segunda abajo o segunda arriba. A ver, ¿será mucho pedirles
Si nos hacen un pequeño, La- una pequeña una muestra. demostración nada más. Sí, Por ejemplo, cómo no. con alguna parte famosa de Sí. Cruz de Olvido, en donde tú vas a ser segunda o tú vas a ser primera. Cruz de Mira, Olvido, mi hermano ¿sabes lleva cuál la es más difícil para que el público Oral, sepa? sí, El cielo te- rojo. Cielo rojo. Cielo Rojo, ¿Por yo qué? llevo la La primera, voz, yo llevo la que es segunda. que es la que lleva la melodía. Y la segunda voz es un adorno de la primera. Pero hay una parte donde yo me cuajo la canción y me octavo y bajo y subo. Es un... ¿Y quién dice que debes de hacerlo así? ¿Por qué haces así y no te quedas en una o Por la por qué? armonía, Exactamente. por la armonía de la música. O sea, es que eso te lleva en automático y te lleva por lógica. Lleva, haz de cuenta, la tonada, el tono, la música, va. Solo, sola, sin tu cariño voy caminando. Voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. ¿Tú te puedes Aquí, quedar ahorita solito con la segunda sin que ella cante? No, porque Se pierde. la segunda es un adorno de la primera sí voz. lo puede hacer, pero no se escucha Ya no se escucha bien. lógico. Ajá. Entonces tendría que buscar el tono de hombre para que entonces ya pueda cantar durante toda la canción. De repente empiezo el segundo verso y tú quédate haciendo la pura segunda y yo me voy a callar. Para que A no ver. diga. Mientras yo estoy dormida, sueño que vamos Los dos muy juntos a un cielo azul, pero cuando despierto el cielo es rojo, me faltas tú. Se cambia un poquito la tonada. Exactamente. Ya no soy exactamente... Exacto, por las armonías. Y cuando llegamos a la parte del puente es más A la- difícil. más bien a la parte del estribillo, El estribillo. cambia a mayor. Dice pensando en ti, deja que yo te busque y si te encuentro, ahí abajo él Estás cantando abajo, sí. vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Ah, ¿cómo le hacen con el volumen? A ver, díganme, ¿por qué no se oye más uno que El, otro? el volumen, como te lo digo, es un adorno de la primera voz. Entonces, cuando se ecualiza, Ajá. la primera voz es la que predomina y la segunda es un adorno, pues. Ahora, mi papá es algo que nos decía muchísimo. Cuando yo le dije, papá, enséñame a hacer la segunda voz, dijo, ok, antes que nada, escucha al dueto de los hermanos Isaac, a tu tío y a mí. Tú me vas a identificar quién lleva la primera y quién la segunda. Wow, ajá. Se escuchan como una voz. Esa es la cosa, eso es lo que quería. Entonces tenemos que cuadrarnos de manera de que se escuche como una voz. Hasta el fraseo tiene que Es que ser me estás ganando las preguntas, pero esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo le hacen para para empatar? frasear. Digamos, vamos a pensar que son los labios, Ajá. el fraseo. ¿Cómo le hacen para decir al mismo tiempo lo que están diciendo? Y Bueno, fíjate que, bueno, Ensayo. ya sí, ensayamos mucho Ensayos. y no nos vemos. Ya sabemos dónde va cada voz, cada palabra, cada cosa. La terminación, como la hago, generalmente la segunda tiene que seguir a la primera. Exactamente. Entonces la segunda voz tiene que estar, pero Pendiente abusadísimo. de... Si yo decido no hacer la terminación arriba, la termino así abajo, entonces mi hermano tiene que en ese momento dar un cambio. Ajá, o sea, abusadísima la segunda voz. Ujú. Y tenemos que empatar el fraseo, que se tenga que escuchar como una voz. No es fácil hacer una ¿Y segunda cómo voz. saliste del examen? Porque era con una papá sola y voz tío y David. eran dos voces. Bueno, déjame decirte. Dice, papá, escucha a los hermanos Isaac. Entonces me puse a escuchar y de Igual repente, yo. a ver, ¿quién está haciendo aquí la primera? No, pues tú, papá. Ok, la segunda la lleva mi tío David, sí. Ok, pero de repente se cambiaban los dos. Bueno, déjame De decirte. repente Lalo, se hacían señas con los ojos y de repente nadie se daba cuenta. bueno, Federico Méndez, el gran Ujú, compositor ujú. de qué manera te olvido, Ujú. que fue director artístico de mi papá, ni siquiera él, que era su Se director daba de artístico, repente ni el cuenta ingeniero del de cambio. sonido, se hacían una seña mi papá y mi tío y se cambiaban.
Y ya cuando se hacía el transfer y toda la cosa, llegaba mi papá y decía, ¿qué crees, Federico? ¿Nos cambiamos las voces? No, nos cambiamos David y yo. Y así salieron los discos. Era tanto Están el compenetrados. acoplamiento Muy que compenetrados. tenían. Sí. Por eso me decía papá, identifica Escuchen. quién está haciendo la primera y luego quién está haciendo la segunda. Entonces tenía que estar abusadísima porque de repente, ay caramba, no, tú ya estás haciendo la segunda, tío David ya está haciendo la primera. Y es que, y si escuchas a los hermanos Aizar, a Juan y a David, se escucha como una voz. Ellos dos que son hombres, ¿no? Un dueto varonil. Ujú. Haz de cuenta que estás escuchando una sola voz. Sí. Déjame decirte que, por ejemplo, cuando ensayábamos Laura y yo, estábamos ensayando y mi papá estaba acostado leyendo y empezábamos a cantar, por decirte, en aquel entonces estábamos ensayando Amor Sincero. No sé si cuando vuelva a ti para pedirte amor ya no me quieras. Y entonces le decía a Laura, no, yo llevo la primera, tú llevas la segunda. A ver, no, vamos a empezar. 1, 2, 3. Y no dábamos. Y yo dije, Laura, es que tú estás mal. No, es que tú estás mal, Juan. Dije, aquí está el mero mero. Vamos a preguntarle. Nos entramos a la recámara y, oye, papá, estamos ensayando Amor Sincero. ¿Quién está mal de los dos? Y mi papá cerró su... Como era tu papá, ¿no? Mi Muy papá. Muy recto. ecuánime. Vámonos a ensayar. Hasta que la sacáramos Laura y yo. Porque decía mi papá que si nos daba todo ya dado, nunca íbamos a saberlo. Es como si no valoras lo que tienes, mejor te regalo mi ausencia, te la quito. Y fíjate, Eduardo, que hay algo muy interesante. Decía papá que hay canciones que tienen una segunda tan hermosa Y tan difícil. que puede quedarse como si fuera la melodía, la primera. Una vez les oí a ustedes algo así. ¿No se acuerdan qué canción era? Ajá. ¿La pueden de cantar tantito? paja. No, mi casita de paja. Ay, mi casita de paja. Ay, mi casita de paja. Ay, Ay, mis naranjos en flor. Todo se perdió por esa ingrata. Yo estoy haciendo la segunda. Ujú. Que me abandonó por otro amor. Por la vereda que baja. Una mañana se fue y es el dolor que me mata. Es el pensar que la quise y por ella muy solo quedé. Esta Hola. cosa, tum, Sí, tum, sí, tum, tum, excelente. las armonías se van haciendo. Sí. Si yo me quedo haciendo la segunda voz solita, es ¿Es tan otra canción? bonita esa ¿Es otra canción? esa segunda Sí. voz que parece como si fuera la melodía. Pero Sí. no, Juan está haciendo la primera voz, o sea, la que lleva la melodía. Pero ¿quién decide que vas a...? O sea, porque dices, la melodía te lo dice. Pues a mí no me dijo nada. Yo nada más oí que lo hacen y lo hacen muy bien. ¿Quién te Gracias, dice, Eduardo. súbele, bájele, hazle aquí, hazle allá? A la hora de ensayar, vemos las Es muy canciones. chistoso porque hay canciones que se escucha mejor yo llevando la segunda. Hay canciones que se escucha mejor Juan llevando la segunda. Y eso lo hacemos en el ensayo. Por ejemplo, cantamos una canción, por ejemplo, La Basurita. La Basurita yo la canto en la, cuando la Ujú. canto sola. Cuando la cantamos en dueto, se escucha En re. mejor que Juan lleve la primera y yo la segunda. segunda voz. Y es una segunda arriba. Pero a la hora de estar ensayando, Eduardo, hacemos pruebas, digamos, hacemos pruebas y las cantamos primero en segunda y decimos no, como que no se A escucha ver, vamos la a cambiarnos. armonía, no ¿Qué es se lo que escucha pasa bien. con lo que acaban de hacer? Tú que Ajá. estabas cantando bastante alto ya, Ah, sí. y todavía subes más alto y luego Y más yo- abajo. Ajá. A ver, por ejemplo, perdonando cómo estén las cosas, si yo hiciera esto, ¿qué harían ustedes para hacer alguna voz? Por ejemplo, dijera yo, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué harían ustedes? Si les hiciera manita de puerto y no tuvieran salida, ¿qué harían? Bueno, yo buscaría, por ejemplo, porque hay veces que se escucha mejor para una cierta voz, Ajá. la segunda de una mujer o
la voz de la mujer me quedaría demasiado alto. Muy aguda, pitada. entonces es mejor que te haga una yo segunda una voz segunda. un hombre. Pero si tuviera que hacer el dueto, ¿qué harías? Si él me hace la Ella segunda voz, ¿tú qué lo haría harías? en primera y yo lo haría en segunda. Pero si yo Ajá. estaba usando la primera, ¿por qué me la quitas? Sí, yo Pero probablemente Para yo que haría luciera la más. buscar a la segunda. Ok. A ver, ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién Le queda será? Me queda muy baja, Muy entonces baja. yo creo que ahí es mejor que Juan te haga Entonces la ahí no segunda. podían entrar los dos cantando, no sé, Ella segunda o tendría Ah, que bueno, tercera. ser la o alguna segunda y otra. yo tendría que buscar una Juan tercera. tendría que buscar una tercera voz Ok. Para que para cantáramos hacer los un Los tres. trío, coros, ¿no? cuando se hacen coros, Ujú. ¿cuántas voces se pueden meter en coros? Infinidad de voces. Infinidad. Muchas voces, sí, puede ser primera, segunda, Octavadas. tercera, hasta primera, octavada. Segunda octavada, tercera hasta una octavada. cuarta Con lo que hacen voz. los hermanos Zavala. Sí, por eran ejemplo, unos son los hermanos Zavala. maestros. Pero Unos geniales. maestrazos. Genial. Por ejemplo, en comedias musicales pues hemos cantado en diferentes voces cuando grabamos los coros que tenemos que cantar en vivo, pero siempre hay coro de protección por cualquier cosa. En Chorus Line, tú llevas primera, tú llevas segunda y terceras voces. No había Wow. otra. ¿Y a ustedes les tocó hacer voces atrás a algunos cantantes famosos? No. No, bueno, mi papi, Bueno, Coro. hacíamos coros a mi Igual que papá. más, ¿verdad? coro Sí. a mi papá, así empezamos. ¿Y hay Haciéndole alguna grabación coro, donde ¿verdad? aparezcan ustedes? Sí, o no? ahí grabación de televisión claro. y ¿Pero todo. de las de Pirles? En Televisa. Sí, claro, en grabaciones Hicimos de discos también. en un disco que mi hermana y yo grabamos para Disco de Mozart, que se puede decir. Grabamos Sí. a 3 voces con mi papá. ¿Pero ¿En qué marca fue? En Mozart, ¿En Musart? O sea, Con nuestro ¿los Aizar primer también disco. grabaron en Musart? no, No. nada más No. en discos Pirles. No, nada más. Mi papá ya no estaba, utilizamos la Una voz grabación de mi de papá, él una grabación y de él. metimos, ella entró en segunda y yo hice tercera voz Wow. Ujú. con mi papá. Pero sí, efectivamente hicimos, de sus últimos discos, nosotros le hacíamos el coro. Ah, ok. Ajá. Que fue muy bien. chistoso, Eduardo, porque cantábamos cada quien por su lado. Y entonces un día mi papá nos juntó y dijo, quiero que se siente. Y dijo, quiero que hagan el dueto de los hermanos Aizar. Cuando yo oí eso, yo dije, no, le dije, no, estás hablando de palabras mayores. No, le dije, ¿sabes qué? No, ahí de por sí me quedaba grande el apellido, dije yo, hermanos Aizar, no. Y entonces mi papá nos dijo, tu tío David ya no está. Si no hubiera estado tu tío David y yo hubiese fallecido, tu tío David se los hubiera pedido a ustedes. Qué mejor que ustedes como hijos hagan el dueto de los hermanos Aizar. Yo se los pido a ustedes. Y desde entonces hasta el día de hoy seguimos juntos. ¿Y no había la posibilidad de ser el cuarteto hermanos Aizar por los dos hermanos más chicos? Pues fíjate que cuando hacemos homenajes Los a mi invitamos, papá y a mi sí. tío David, ellos intervienen. De hecho, mi hermano, el más chico, Víctor, canta muy bonito y él sí ha cantado. Hicimos nosotros una temporada con él de 2 conciertos, aquí en el Teatro de la Ciudad y en el Teatro de Gollado, Guadalajara. y Guadalajara. participó con nosotros, o sea, se integró a nosotros como hermanos Aizar y fue algo muy, muy bonito, por supuesto. Cuando grabamos el coro en algunas grabaciones de mi papá, por decirte una canción que dedicó a las Chivas, del Guadalajara. porque mi papá era chiva Fanático. de hueso colorado. Entonces, a mi hermano el más chiquito, que era una pirinolita, lo teníamos que alejar 6 como pasos o 10. 7 o 10 pasos Nos tapaba de los la coros. potencia de Y voz que estaba el tenía. Mariachi Vargas. Ay, no me Imagínate. Le Los decíamos, no, hermanos atrás. vámonos para atrás, Chovi. Wow. A Víctor, sí, tiene una voz muy bonita. Ahorita platican una parte bonita, pero díganme, cuando eran jóvenes, cuando eran niños, ¿cómo los veía la gente? Porque pues sea como sea, eran hijos, bueno, son hijos Ajá. de alguien famoso que de pronto entra a la escuela, que de pronto se presenta en festivales, no sé. ¿Eso es bueno, regular o malo? ¿Cómo lo califican ustedes en su experiencia? Puede ser, Mira, se puede sí, jugar tuvimos bullying, los dos por papeles. supuesto, porque son hijos de artistas.
pero como que a mi hermana y a mí eso no nos mellaba en lo más mínimo, ¿no? Porque sabíamos de dónde veníamos, Sí, conocíamos la familia. y para mucha gente la palabra artista era Sí, son sí. Uy. perdidos hasta donde no. Sí, yo sí tuve, Mi hermana sí, Eduardo, y el más chico problemas y mi hermano Víctor Manuel también, con una maestra, con una maestra de cuarto año que me decía que yo era una mala influencia para mis compañeros porque era hija de un artista. Y sabrá Dios qué clase de vida podría haber llevado mi familia. Entonces sí me causó conflicto. Pero también tuvieron el privilegio de salir con sus papás a... Sí, Sí, claro. como No para dudar, por supuesto, no. Yo estaba más que orgullosa, ¿no? De mi Claro. papá y de No mi sé tío si no era David. por ti. Pero sí fue muy fuerte para mí. Sí, pues qué mal Muy, muy estaba fuerte. esa maestra, pero bueno, así que es el mundo, ¿no? Sí. Platícanos nada más porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, Raz. hombre. Cuando salen sus papás, no sé si estuvieron en las caravanas Corona, si estuvieron en diferentes lugares, ¿ustedes llegaron a ir con ellos? En algunas ¿Cómo ocasiones. era vivir con ellos en esa situación? ¿O ir al público, estar atrás? O ¿cómo era su vida en ese momento? A Tú platicas. veces estábamos, cuando eran actuaciones en teatro, nos encantaba estar en el escenario, pero en las piernas, que son los telones laterales. Bueno, Nada más nos Teatro decía mi Blanquita. papá, no se muevan. Entonces nos envolvíamos en los telones y de ahí no nos movíamos. Pero nos encantaba estar entre bambalinas, Sí. ¿no? Cuando estábamos en el público, bueno, estábamos así pendientes y me encantaba, o sea, nos encantaba verlos Es una actuar. magia, de verdad. Y es que era impresionante, de veras, se veían como unos monstruos en el escenario. Wow. Y bueno, vivimos mucho las temporadas en el Blanquita, de gira, cuando se presentaban en los lienzos charros. ¿Te acuerdas? Mi papá, Juan, lo abrazaba de la cintura cuando ya salían y les pedían autógrafo, y yo abrazaba a mi tío David porque se usaba todavía carrilleras. Entonces la Pistolas. gente quería llevarse una bala Los de moños. recuerdo, pero salían cada vez de una actuación con la Fuera. carrillera vacía. Entonces yo lo abrazaba a mi tío David y no dejaba que nadie No. le sacara las balas, y Juan Ya, a mi mi papá. papá. Los corbatillas, bueno, esas Híjole. se las llevaban. Oye, ¿y no les daba miedo de ver que la gente, entre comillas, atacaba a sus papás? Sí, Sí. sí, era peligroso, ¿eh? Ujú. Habían vigilantes, pero Pues sí. les ganaba, ¿eh? La Sí, sí. gente les ganaba. Sí. El tiempo se nos ha agotado prácticamente. Me hubiera gustado que platicáramos, a ver si lo podemos hacer en otra ocasión, Claro que sí, de herencia musical Herencia Herencia mexicana. mexicana. Me parece excelente Sí, el por nombre supuesto. Herencia, Sí. porque ¿con quiénes más están ahí? Es un concepto muy bonito, un grupo que está integrado por María Elena Leal Beltrán, la hija de Lola Beltrán y de Alfredo Leal. Está Gabriel Solís, hijo de Javier Solís. Y me encanta que se llame Gabriel como su papá, porque su papá no se llamaba Exacto. Javier. Siria, ujú. Ujú. Juanito Mendoza el El Tariacuri, tar- el tar- y originalmente inició con nosotros Irma Infante, la Hija hija de de Pedro y de Irma Dorantes. Ahorita ya no está, pero y mi hermano y una No, y su 23 servidora, años juntos. 23 años. Nada más. Cada quien con sus carreras independientes. Con- Y cuando es exacto. herencia mexicana, herencia mexicana. Herencia ¿Viven mexicana. de esto o ustedes no viven ni idea de esto? Bendito a Dios, sí. Que nos pegó mucho la Sí. pandemia, sí. Sí, hay épocas muy difíciles, pero sí, nos dedicamos a Me esto. imagino que aún con lo difícil no se arrepienten. No, jamás. De ninguna manera. Si tuvieran que dar un mensaje, porque pues viven una época difícil, inclusive la pandemia, al público, ¿qué les dirían, especialmente cuando están seguros que lo que ustedes quieren hacer es lo que ustedes quieren hacer? ¿Qué les dirían? Yo les diría, siéntanse orgullosos de ser mexicanos. No se olviden de sus raíces, que es la música tradicional mexicana, porque es la que nos representa ante el mundo. Y en Y todas verdad, las corrientes, bienvenidas. bienvenidas. Pero que no y se en olviden de la verdad, música nuestra. cuando uno va a alguna parte del mundo, tú le cantas una canción mexicana y dices, México, mexicano. Y en verdad a México no lo quieren, lo adoran. Y a los mexicanos nos quieren mucho. No se olviden de sus raíces y sus tradiciones. Así es. Y no nada más por ser hijos de Juan César,
fuimos herederos, mi hermana y un servidor y mis hermanos, sino todo un país. Y estoy hablando de José Alfredo Jiménez, de toda esta gente que nos ha dado ese legado que es la música mexicana que ha trascendido en Pero además todo se el lo mundo. ganaron, o sea, no es Aparte. gratis, no es nada, pues, soy hijo y ya Exacto. tengo el arte para exhibirlo. Pues bien, finalmente les agradecemos verdaderamente el hecho de que tengamos personas que sean tan íntegras con ellos mismos, que el hacer lo que de veras uno quiere nos permite compartir con el mundo lo mejor de uno. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.